Es lo siguiente, el artículo 24. La fuerza se empleará en los centros preventivos y de reinserción social e instituciones de reintegración social de adolescentes cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden de las personas detenidas o bajo custodia, por lo que las decisiones respecto del uso de la misma no se verán influidas por el hecho de que los internos se encuentren dentro de los mismos, aún en caso de que estén armados, situación en la que debe privilegiarse un sistema de prevención frente a uno de reacción. Como último recurso se emplearán las armas. Luego dice el 25, en los centros preventivos y de reinserción social e instituciones de reintegración social de adolescentes no se aplicará como medio de sanción a los internos candados de mano y o esposas, de sujeción de muñecas o tobillos, cadenas o camisas de fuerza, excepto cuando la persona de la que se trate represente un alto peligro. Y el 26 dice, el modelo y los métodos de sujeción utilizados por los elementos serán determinados por los centros preventivos y de reinserción social e instituciones de reintegración social de adolescentes y su aplicación deberá ser por el tiempo estrictamente necesario. Este es el texto de los artículos que se vienen impugnando. La razón, como ya se ha mencionado, es por cuestión competencial, porque también se está mencionando que el artículo 73 otorgó esta competencia al Congreso de la Unión, para lo cual se emitió la ley correspondiente, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que fue expedida el 16 de junio de 2011. Sin embargo, si nosotros vemos qué dice el texto de estos artículos que acabamos de leer, el propósito de las normas no es regular la situación jurídica de la reintegración social de los adolescentes, sino única y exclusivamente cómo se manejaría el uso de la fuerza pública dentro de estos centros, y no exclusivamente para adolescentes, sino de otros, pero cómo se va a regular el uso de la fuerza pública. Pero el problema que a mí y la duda que a mí se me presenta es porque la ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal permite concluir que este ordenamiento otorga a las autoridades de seguridad pública la posibilidad de hacer uso excepcional de la fuerza para controlar instituciones de esta naturaleza en situaciones extremas. Y el problema es que la Ley Nacional del Sistema Integral remite a la Ley de Uso de la Fuerza Pública. Les leo el artículo 46, dice: derechos de las personas sujetas a medidas cautelares o de sanción privativa de libertad. Dice en su fracción 15, no ser controlados con fuerza o con instrumentos de coerción, salvo las excepciones que determine esta ley y de acuerdo a las disposiciones establecidas respecto del uso legítimo de la fuerza. Artículo 72, áreas especializadas de la autoridad administrativa. Los centros de internamiento contarán con las siguientes atribuciones. Inciso D, hacer uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad e integridad de las personas sujetas a esta ley, la disciplina en la unidad de internamiento y evitar daños materiales. Y luego concluye diciendo, al hacer uso legítimo de la fuerza, las autoridades deben tomar en cuenta el interés superior de la niñez, utilizar el medio idóneo, proporcional y menos lesivo para y solo por el tiempo estrictamente necesario para mantener o restablecer el orden y la seguridad. Artículo 74, en su fracción tercera, dice: obligaciones generales de las instituciones, hacer uso razonable de la fuerza únicamente en caso de extrema necesidad y hacerlo de manera legítima, proporcional, gradual y oportuna. Pero sí me preocupa que remite incluso a la ley establecida para el uso de la fuerza. Entonces, por eso yo lo planteo como duda. Si nosotros vemos el texto de los artículos, no está legislando de ninguna manera cuestiones relacionadas con los centros de readaptación de los adolescentes, ni con su reinserción a la sociedad. Simplemente lo que está regulando es el uso de la fuerza pública cuando ésta sea necesaria, en y en cualquier otro centro.
Y la propia ley federal para adolescentes que ya emitió el Congreso de la Unión, en algún momento también remite a lo necesario para aplicar en la propia ley de adolescentes y en las leyes que de alguna manera se establezcan para regular la fuerza pública. Y si hemos entendido que de alguna forma los congresos locales tienen ciertas facultades para regular esto, bueno, pues yo realmente sí tengo dudas de que se establezca en este caso concreto la determinación de inconstitucionalidad, porque no se está refiriendo en absoluto a cuestiones relacionadas con la organización, determinación de los centros, ni la rehabilitación de los muchachos. No, simple y sencillamente hay la referencia al uso de la fuerza pública cuando ésta sea necesaria. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Es precisamente la duda expuesta por usted en tanto la posibilidad del alcance de la invalidez solo tuviera como espectro la justicia de adolescentes, la que motivó que se alcanzara a ustedes una adición al propio proyecto que bien deben tener ustedes en su alcance para efecto de incluir el tema de la reclusión de aquellos que no son adolescentes. Y es que, como lo expresé en la presentación y el propio proyecto así lo revela, a propósito de la reforma a la fracción 21 del artículo 73, se le dio al Congreso de la Unión la facultad para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República, en el orden federal y en el fuero común. Por tanto, el 16 de junio de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos normas que son las que de alguna manera tienen una colisión con las disposiciones que posteriormente fueron expedidas por el Congreso del Estado de México. Una de ellas, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que no solo tiene dentro de su alcance, más bien excluye todo el sistema integral de justicia penal para adolescentes. De manera que aun cuando inicialmente pudiera pensarse que el argumento va dirigido exclusivamente a la justicia penal para adolescentes, y de ahí la muy pertinente observación de que esto anularía o invalidaría solo aquella parte que corresponde a los adolescentes, lo cierto es que, entendido bien o no, el Congreso estableció, a partir del efecto del artículo 73, inciso C, la legislación única en materia de ejecución de penas, dando lugar así a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ambas, tanto la del Sistema Integral de Justicia Penal como la Nacional de Ejecución Penal, establecen todo lo relativo a este tipo de fenómenos. De ahí que el proyecto, en ese sentido, tiene como propuesta la invalidez por incompetencia para todos los supuestos, los de adolescentes y quienes no lo son, en función de la dualidad con la que el artículo 73 marcó pauta para que el Congreso expidiera las leyes a las que me he referido. Es cierto, como aquí se dice, que pudiera parecer que los artículos aquí cuestionados solo tienen que ver con la posibilidad de qué pueden y deben hacer las autoridades locales para tales efectos. Lo cierto es que, de acuerdo con la mecánica del proyecto, en caso de que llegara a ser aprobado, va sobre la base de que tanto una como otra ley han establecido todo lo necesario para que esto tenga efectividad, y si hay algo que pudiera considerarse imposible de rebatir, es que el artículo 73, en la fracción e inciso al que me he referido, dispuso que se expresara o se expidiera la ley correspondiente en aplicación tanto para el tema federal como para el orden común. De ahí que entonces me mantengo en la idea de que la disposición expedida y cuestionada al Congreso del Estado de México invade la competencia que la Constitución le entregó al Congreso de la Unión, cuya finalidad es la de homologar las condiciones de reclusión y de reinserción social
a nivel federal y a nivel del fuero común, como lo ordena el artículo 73 en el inciso y apartado al que me refiero. De cualquier manera, estoy sujeto a lo que el Tribunal Pleno determine, si la invalidez se entrega por ese lado o se reconoce la validez por no alcanzar la votación necesaria. Gracias, señor presidente. Gracias. Sí, tiene razón, señor ministro. Yo lo planteaba ante mí más bien como una posibilidad de que se limitara la invalidez, pero creo que tratándose de las facultades que no tenía ya la legislatura del Estado para regular ello, estoy de acuerdo con el proyecto respecto de la invalidez total. ¿Alguien más, señores ministros? Vamos a tomar la votación entonces, señor secretario. Sí, sí. Señor ministro, ustedes A favor del proyecto. Señor ministro Cosío. Entiendo que con esto aceptó modificar el proyecto para hacerlo semejante al tema anterior, con el proyecto modificado y reservándome un voto concurrente para Belén. Señor ministro Luna Ramos. Yo sí respetuosamente me manifestaría en contra. A diferencia del caso anterior, ahí sí se está definiendo lo que es tortura y ahí esto, bueno, podría considerarse como facultad exclusiva del Congreso. Aquí yo creo que está legislando exclusivamente en materia de uso de fuerza pública y la propia ley federal para el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en este caso concreto, remite también a la ley de uso de la fuerza. Entonces, por esa razón a mí me parece que no son inconstitucionales, porque simple y sencillamente puede darse un problema en el que deba de entrar la fuerza pública en un centro de esta naturaleza y simplemente lo está regulando acorde con la ley de la materia. Gracias. Señor ministro Saldívar de la Rea. Por la invalidez de los artículos 24, 25 y 26 y anuncio voto concurrente. Señor ministro Piña Hernández. Por la invalidez de los artículos que se están analizando, con voto concurrente. Señor ministro Medina. Por la invalidez de los preceptos. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Ayala. Con el proyecto y sus modificaciones. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 8 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, con anuncio de reserva de voto concurrente del señor ministro Cosío Díaz y anuncio de voto concurrente de los señores ministros Saldívar, Leo de la Rea y Piña Hernández. Voto en contra de la ministra Luna Ramos. Muy bien. Queda entonces aprobado por esta votación la invalidez de los artículos 24, 25 y 26 de la ley impugnada. Continuamos, señor ministro. Gracias, señor ministro presidente. A reserva de que quedará para el capítulo de efectos el artículo 27, paso a presentar a ustedes el apartado número 6, que se denomina ausencia de sanciones para el caso del uso indebido de la fuerza, contenido en el proyecto original en las hojas 188 a 190 y que por virtud de los ajustes se corre hasta el 191 a 193. En el sexto punto jurídico, el proyecto precisa que es infundado el argumento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en el que señala que la ley cuestionada no contempla las sanciones que deben ser aplicadas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que en ejercicio del uso de la fuerza vulneren los derechos de las personas, lo cual resulta contrario a lo establecido por la propia ley y por el séptimo de los llamados principios de La Habana. Es así, pues, que si bien la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México no contempla sanciones específicas que deban imponerse a los servidores públicos que incurran en el uso abusivo o excesivo de la fuerza, lo cierto es que sí prevé la manera en que debe procederse en estos casos, es decir, establece el siguiente procedimiento. 1. Que deberá llevarse a cabo una investigación de tales hechos por parte de la institución de seguridad respectiva. Y 2. Que los resultados de tal investigación deberán de remitirse a los órganos de control respectivos para que determinen las responsabilidades administrativas, civiles o penales y aquellas sanciones previstas en la Ley de Seguridad del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y sus municipios, que en su caso deban imponerse a los integrantes de las instituciones de seguridad pública que no observen sus disposiciones. Atento a lo anterior y a diferencia de lo que estima la comisión accionante, se concluye que la ley cuestionada
no es omisa en proveer lo relativo a la aplicación de sanciones derivadas del empleo indebido de la fuerza y armas de fuego, siendo que no se está en el caso de examinar si el procedimiento de responsabilidades y sanciones que respectivamente regulan las diversas leyes a las que se ha hecho referencia se encuentra o no apegado al parámetro de regularidad constitucional, pues evidentemente tales cuestiones no pueden formar parte de la materia de estudio del presente medio de control constitucional. Es todo, señor presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señoras y señores ministros. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Bueno, yo, como ha sido mi costumbre en esta parte, primero que nada me aparto de la procedencia de las omisiones legislativas, pero vencida por la mayoría, voto con el fondo y me aparto de consideraciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Señora ministra Piña. Yo en principio quería plantear una duda. La recurrente, como expuso el señor ministro ponente, plantea la inconstitucional al no preverse sanción alguna en la ley en cuanto a la regulación del uso de la fuerza pública. Y su contravención los hace derivar de los principios de La Habana. Estos principios de La Habana, como ya se ha referido en las anteriores sesiones, no son obligatorios para el Estado mexicano. Entonces, en principio, yo creo que este análisis en relación con los principios de La Habana no podrían realizarse a partir de un control de constitucionalidad de la norma. Ahora, si atendiéramos al artículo primero constitucional, podría decir que si bien debe establecer un régimen de responsabilidades, la propia Constitución no exige que se haga en la misma ley. Por lo tanto, yo estaré por la validez, pero apartándome totalmente de las consideraciones expuestas en el proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo respetuosamente estoy en contra de esta parte del proyecto y votaré por la invalidez al no haberse establecido sanciones en el capítulo correspondiente y la obligación del legislador para que las establezca. Es muy curioso que tenemos un capítulo de sanciones en la ley que no establece sanciones. Y entonces el punto es si basta una remisión abstracta a responsabilidades administrativas o penales, o si se tiene que referir a los tipos concretos, por ejemplo, como el delito de uso abusivo de armas de fuego por parte de elementos de seguridad pública, como lo exige el punto 7 de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado en el 8º Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito en 1990. Asimismo, en la ley impugnada no se establecen la responsabilidad de los mandos superiores, como lo exige el punto 24 de los principios básicos, el cual señala que los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren o han recurrido al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego y no adopten todas las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar este uso. Si bien es cierto que este instrumento internacional no forma parte del bloque de constitucionalidad o del parámetro de regularidad constitucional y consecuentemente no tiene jerarquía constitucional como sí lo tienen otros instrumentos internacionales, lo cierto es que se trata de una interpretación autorizada de las obligaciones que ha asumido el Estado mexicano para respetar y proteger los derechos humanos, particularmente el de la vida y el de la integridad personal. Consecuentemente, desde mi punto de vista, al no establecerse en la ley las sanciones específicas o la remisión a los tipos específicos, sí estamos en una omisión legislativa que deviene en inconstitucional y consecuentemente votaré en contra del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más? Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Reconozco que la reflexión que han generado la señora y el señor ministro
tiene un argumento convictivo importante. Esto me lleva obligadamente a considerar que muy probablemente el proyecto requeriría de la pormenorización más intensa del artículo 53, que es al que se refiere en lo general el artículo, para poder expresar y justificar la razón del reconocimiento de validez. Dice este artículo: a los mandos y elementos, cuando no adopten todas las medidas necesarias y suficientes para hacer uso de la fuerza pública y de las armas de fuego e inobserven lo dispuesto en esta ley, se les iniciará una investigación interna por parte de la institución de seguridad a la cual pertenezca. Segundo párrafo. Cuando así proceda, los resultados de dicha indagación se comunicarán a los órganos de control que correspondan y en su caso se dará vista al Ministerio Público para que sean acreedores, de acuerdo con su participación a la aplicación de la responsabilidad administrativa, civil o penal, y aquellas sanciones que señalen la Ley de Seguridad del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y sus municipios. El Sistema General de Responsabilidades difícilmente pudiera alcanzar el máximo en sus plenitudes si cada disposición legal, reglamentaria o de cualquier diverso orden, como pueden ser para la administración pública, los acuerdos, las circulares, los manuales, tuviera que establecer a su vez todo un procedimiento de sanciones. Esto realmente se genera a través de un sistema global en el que la disposición normativa establece cuál es la obligación del servidor público y que una vez entendida por él, conocida cuando ésta se publica en los diarios oficiales o en las gacetas correspondientes, le sabe entendido de cuál es la norma que rige su actuación. Desde luego, cuando ésta es desconocida, son las leyes de responsabilidades administrativas las que establecen los procedimientos y sanciones que correspondan a cada una de las inobservancias a las normas que les regulan y que con ello se produzca la sanción correspondiente. Para los efectos de los delitos, difícilmente, como lo sugiere la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por su propio argumento expresado en el capítulo anterior, si se hubiera definido aquí un delito, también se tendría el vicio que ella mismo combate de competencia en el apartado anterior, pues si en este nos está pidiendo definir un tipo penal, cuando en lo anterior dijo que tratándose de determinadas conductas como son tratos inhumanos, crueles, pues difícilmente podríamos llegar a que esta ley establezca definiciones penales en un argumento que acaba de conseguir acerca de la competencia. Mantengo el proyecto como se encuentra redactado, señor presidente. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Creo que tengo que aclarar cuál es mi postura. Yo no he hablado de que aquí se definan delitos. Lo que he hablado es que se haga una remisión a las conductas específicas y a los tipos específicos. Tampoco pretendo que cualquier ley, reglamento, disposición, acuerdo, protocolo tenga que repetir todos los delitos, pero estamos en una ley extraordinariamente delicada, ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México. Consecuentemente, al ser el uso de la fuerza pública en los casos que estamos viendo, tiene que ser excepcional y con gran cuidado. Me parece, para mí sí, importante, trascendente y necesario constitucionalmente que en esta ley se haga la remisión a los tipos específicos. Nadie está hablando ni de un procedimiento distinto, ni de que se definan aquí los delitos, simplemente que se haga una revisión, porque esta remisión a responsabilidad administrativa, civil o penal y aquellas sanciones que señale la Ley de Seguridad Pública del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios, me parece demasiado general y pudiera incluso llegar a interpretarse que cualquier conducta típica o responsabilidad civil o administrativa que no estuviera en estas dos leyes no daría lugar a responsabilidad de los servidores públicos que participan en un tema que no es menor, que sería el abuso o el exceso de la fuerza pública. Por ello, insisto, respetando mucho el punto de vista del ponente,
que esta ley sí adolece de este vicio de inconstitucionalidad, entre otros muchos sobre los cuales he venido votando. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Yo considero que en este sentido lo que se está argumentando para sostener la invalidez en principio no sería un planteamiento propiamente constitucional, porque como lo mencionaba en función de uno de los principios, pero aún así haciendo una interpretación del artículo primero constitucional, yo considero que en este caso sí hay no es necesario, porque no es una obligación constitucional, que la sanción esté establecida en una ley. Por eso difiero del ministro Saldívar. La obligación de sancionar, que la sanción esté específicamente establecida en una ley y no en legislación diversa. El artículo 9 de la ley establece en las fracciones segunda, 13, 18, 19 y 21 las obligaciones para iniciar las investigaciones, para establecer mecanismos efectivos, para adoptar medidas necesarias para el uso de la fuerza ilícita, asuman su obligación de iniciar el procedimiento correspondiente y dictar la sanción respectiva, investigar los hechos con la finalidad de aplicar las medidas preventivas que resulten procedentes, propiciar el desarrollo de las investigaciones y entregar esa información y de las acciones necesarias para concluir con estas investigaciones. Y el 48, el gobierno del Estado y las instituciones públicas encargadas de hacer cumplir la presente ley serán responsables de la reparación integral a las víctimas que resulten por el uso ilegal de la fuerza y de las armas de fuego, así como por no adoptar las medidas correspondientes para impedir, eliminar o denunciar ese uso por los elementos a su cargo. El 52 establece la obligación para el mando o elemento que tengan conocimiento de un exceso o uso ilegítimo de la fuerza para denunciarlo. Y finalmente el 53, que sí está remitiendo a la vista que se le debe dar al Ministerio Público, precisamente para que sean acreedores en cuanto a su participación en la responsabilidad de la aplicación, en este caso penal, al margen de que podría ser administrativa o civil, o que es con amplitud, aquellas sanciones que señale la Ley de Seguridad del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es decir, son diferentes sanciones civil, penal, administrativa o aquellas sanciones que señale la ley. Yo, como lo señala el ministro Saldívar, no dejo de advertir que sería conveniente y óptimo que en esta legislación se pudiera concentrar cierto tipo de procedimientos o sanciones. Sin embargo, esta conveniencia en la configuración legislativa no me lleva a considerar el establecimiento de un parámetro cuyo incumplimiento genere la invalidez de la norma. En este sentido, yo votaré por la validez de los preceptos, pero me aparto de todas las consideraciones expuestas en el proyecto y haré un voto concurrente. Gracias. ¿Hay quien más, señores ministros? Yo coincido con la postura del señor ministro Saldívar. En ese sentido, yo pienso que tratándose de una ley tan específica que maneja el uso de la fuerza y es un asunto tan delicado como él mismo señalaba, yo creo que sí debe contener la propia ley, por lo menos las normas fundamentales de sanción que deben establecerse. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, si bien es cierto que para las sanciones administrativas de los funcionarios del Poder Judicial remite a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, también tiene un tratamiento de sanciones en relación con la propia actividad, la actividad propia de la función jurisdiccional, en este caso de la ley orgánica, y creo que sería correcto o sano que la legislatura también hubiera introducido algunas reglas al respecto. Yo en ese sentido coincido con el señor ministro. Si no hay más observaciones, tomaremos la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Con el Ortega. proyecto. Señor ministro Yo Cosío. estoy con el proyecto, realmente no encuentro qué se está violando en términos constitucionales, qué parte de la Constitución o qué tratado internacional se está violando.
Y me importa mucho destacar que en el página 190 dice, siendo que no se esté en el caso de examinar si el procedimiento que respectivamente regula, etcétera, se encuentra pegado a parámetros de regularidad constitucional. Entonces, no estamos declarando aquí la invalidez ni constitucional ni convencionalmente. Por razones de oportunidad, pues sí, sería muy deseable que el mundo fuera otro, pero no veo la inconstitucionalidad. Señora ministra Luna Ramos. Bueno, yo me aparté desde un principio de la procedencia de las omisiones legislativas y digo vencida por la mayoría. Yo estoy de acuerdo con la constitucionalidad, entre comillas, porque de alguna manera está remitiendo a una ley de responsabilidades que puede establecer sanciones. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. En contra, creo que se viola, entre otros, de manera directa e inmediata el artículo 1º constitucional, anuncio voto particular. Señora ministra Piña Hernández. Por la validez y con voto concurrente. Señor ministro Medina Mora. Estoy con el proyecto por razones distintas. Me parece que la condición de incompetencia primigenia que señalé al principio de la discusión de este asunto no permite pronunciarnos sobre si hay o no un incumplimiento de principios y preceptos constitucionales en este caso. Me parece también que es una muestra más de la futilidad de la ley, como lo señala al principio. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de... El proyecto. Señor ministro presidente Elar Yo Morales. también voto en contra y lo hago también con sustento en el primero constitucional y en un principio de seguridad jurídica que hemos invocado en muchas ocasiones en este Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 7 votos a favor de la propuesta del proyecto. La señora ministra Luna Ramos precisa que vota en contra de la procedencia de la acción contra omisiones legislativas, pero vencida por la mayoría se pronuncia respecto del fondo. Anuncio de voto concurrente de la señora ministra Piña Hernández. El señor ministro Medina Mora precisa que vota por razones distintas. Voto en contra del señor ministro Saldívar Ledo de la Rea y presidente Aguilar Morales, con anuncio de voto particular del señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. Bien, con esta votación queda entonces aprobada esta parte del proyecto con los 7 votos suficientes para reconocer la validez de la norma y quedaría la parte final, señor ministro, de los efectos, por favor. Falta otra parte. Omisión Sí. legislativa. Perdón, sí. Entonces, por favor, señor ministro. Gracias, señor ministro presidente. Antes de llegar al capítulo de efectos, Sí. se identifica como punto número 7 la ausencia de salvaguardas necesarias para la capacitación de los miembros de seguridad pública. Por lo que hace al séptimo punto jurídico, el proyecto estima que los elementos de los cuerpos de seguridad son capacitados para el desempeño y ejercicio de sus funciones propias de manera previa a su incorporación al servicio, cuya especialización y actualización es supervisada por los órganos integrantes del propio sistema en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás ordenamientos de ahí derivados. Debo aclarar que el proyecto no se compromete a decir que esto efectivamente sucede en la realidad. Lo que se está examinando es el orden normativo, razón por la cual, para contestar un argumento de invalidez, se dice que no es que haya imprevisión acerca de este tipo de circunstancias, sino que es precisamente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la que obliga a que la autoridad administrativa provea todo lo necesario para la capacitación de los miembros de seguridad pública. Por último, debo también reiterar que el proyecto es insistente en que es la información, la capacitación, la comprensión y la existencia de disposiciones secundarias a esta propia norma lo que habrá de hacer que la ley en todo caso sea aplicada puntualmente por sus destinatarios. Es por ello que se considera que la previsión del impugnado artículo 4º transitorio de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, en el sentido de que para efectos de la misma, las instituciones de seguridad pública de esa entidad deberán capacitar a sus integrantes en el adecuado ejercicio del uso de la fuerza pública dentro del plazo de 180 días hábiles contados a partir del día de su publicación, debe entenderse como un límite razonable para alcanzar algún resultado en la capacitación propia.
Por tanto, no se estima, como lo afirma la accionante, la ausencia total de una previsión de capacitación sobre el tema de mérito. De ahí que el motivo de invalidez hecho valer deviene infundado. A su consideración, señoras y señores ministros, señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Al igual que en el apartado anterior, me aparto de la procedencia de las omisiones legislativas. Estoy con el sentido del proyecto en el fondo vencida por la mayoría y me aparto de consideraciones. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? No hay más votaciones. Por favor. Sí, yo también me voy a apartar de las consideraciones. En el proyecto se está afirmando, como lo acaba de exponer el ministro proponente, que se está impugnando el artículo 4º transitorio del decreto. De la lectura de la demanda, yo no advierto que ese artículo se haya impugnado, sino que lo que se está impugnando es la deficiente regulación del tema de la capacitación en el capítulo 8º de la ley. En este sentido, en principio se tendría que analizar si realmente se trata de un planteamiento de constitucionalidad. Pues lo único que dice la recurrente es que la omisión de prever que la capacitación sea previa al ingreso viola el principio de legalidad. Eso es lo que ella dice. Ahora, el principio de legalidad en sí mismo pues, no tiene ninguna relación con la capacitación previa. No obstante lo anterior, se hace en suplencia de la queja el análisis, pero esa suplencia no nos lleva a beneficio alguno de la recurrente, entonces no operaría la suplencia en contra de la misma posición. Yo estaría por la validez del artículo en contra de todas las consideraciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Tomemos la votación, por favor, señor secretario. Señor ministro Gutiérrez, tiene el proyecto. Señor ministro Cosío Díaz. Perdón, quisiera aclarar lo que la señora ministra Piña dice es que el artículo 4º, sí, ese es. Nada más como una aclaración, Sí, señor. para poder. No, perdón, no estamos aquí analizando la validez de precepto alguno. En eso corrijo lo que dije, la validez del artículo, porque lo que se está analizando, según el proyecto, es el 4º transitorio. Sin embargo, la norma en sí no fue impugnada. Lo que está impugnando es una omisión legislativa en el sentido de que no se otorgó una capacitación previa a los agentes. En ese sentido va el argumento. No se está impugnando el 4º transitorio. Entonces, yo no iría por la validez del 4º transitorio, porque precisamente no fue impugnado. Lo que se impugna es una omisión legislativa de no prever una capacitación previa a que entrara en vigor la ley. Continuamos con la votación. Señor ministro Cosío Díaz. Pues creo que tiene razón la ministra Piña. Estoy revisando esta parte de la demanda y efectivamente no se está haciendo una impugnación del artículo 4º, porque si no sería tanto como decir, a ver en qué artículos identificamos nosotros que no se hizo estudio, o más bien que debía estar relacionado todo el tema de capacitación para efecto de declarar o determinar su invalidez. Y sí, efectivamente, el 4º transitorio no está impugnado directamente. En este mismo asunto. No, por eso. Pero entonces tendría que ser, por condición de suplencia, un análisis de todos aquellos preceptos en los cuales no se hizo un desarrollo puntual de la condición de capacitación. Esta sería la consecuencia de hacer algo semejante. Estaría entonces apartándome de este considero. Señora ministra Luna Ramos. Yo estoy por la improcedencia de la omisión legislativa, estoy con el sentido del proyecto y en contra de consideraciones. Y creo que lo del 4º transitorio es únicamente para contestar que es infundada la omisión legislativa, pero no como acto destacado. Yo estoy en contra de las consideraciones, pero vaya, no siento que se esté reclamando como acto destacado. Señor ministro Saldívar de la Reina. En contra por las razones que expresó la ministra Piña.
Señor ministro Piña Hernández. En contra. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto, por razones diferentes, en los mismos términos que lo expresé en el punto anterior. Señor ministro Reyes. Con el proyecto que votaste en contra. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto que no considera el cuarto transitorio como acto reclamado ni suple deficiencia alguna. Señor ministro presidente Aguilar Morales. En los términos del proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto, consistente en declarar infundada la respectiva omisión legislativa. La señora ministra Luna Ramos señala que vota en contra de la procedencia de la acción contra omisiones legislativas y, vencida por la mayoría, vota por el fondo, vota a favor del sentido y en contra de consideraciones. El señor ministro Medina Mora vota por razones distintas a favor del proyecto y voto en contra de los señores ministros Cosío Díaz, Saldívar Ledo de la Rea y Piña Hernández. Muy bien, con esta votación queda aprobado en esta parte la propuesta del señor ministro ponente. Y ahora sí pasamos a la parte final, por favor. Gracias, señor ministro presidente. Considerando séptimo relacionado con los efectos, establece que estos se surtirán a partir de que se notifiquen los puntos resolutivos de la presente ejecutoria al Congreso del Estado. Lo cierto es que durante la discusión surgió la posibilidad de que por extensión el artículo 27 de la ley pueda ser invalidado. El texto de este dispositivo, inserto en el tema que se analizó bajo la perspectiva de la competencia sobre el uso de la fuerza en los centros de reclusión, reinserción y readaptación, tanto de adultos como de adolescentes, dice: los elementos que recurran al uso de la fuerza dentro de los centros preventivos y de reinserción social, así como instituciones de reintegración social de adolescentes, contarán con el equipo autoprotector autorizado y se limitarán a emplearla con base en los principios consagrados por esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables en la entidad. Después de hacer uso de la fuerza, el elemento informará de manera pronta y oportuna lo sucedido al titular del centro preventivo y de reinserción social o institución de reintegración social de adolescentes correspondiente. De ser la voluntad suficiente de este órgano jurisdiccional, que por extensión de efectos, bajo la perspectiva que se resolvió de incompetencia del uso de la fuerza regulada por el Congreso local en los centros de readaptación, reinserción a que nos hemos referido, esto entonces se reflejaría en este apartado, señor presidente, si la votación así lo determina. Ok, está su consideración. No hay observaciones. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Solo para agregar quizá un artículo más que podría ser declarado por extensión, sería el artículo 9º, fracción 11ª, por la materia de tortura. ¿Por materia de tortura? Por tortura. ¿Está a su consideración la propuesta del señor ministro Gutiérrez? Perdón, yo me quería referir a la del 27. Yo voté en contra de la inconstitucionalidad del 24, 25, 26, ¿Sí? En consecuencia también por la extensión del 27. Ok, claro. Pero el señor ministro Gutiérrez nos propone otra invalidez por extensión del artículo 9º, Fracción 11. fracción 11. Señor ministro Pérez Dayán. Señor presidente, para ilustrar este tema, me permitiré, si es que las señoras y los señores ministros me permiten hacer la lectura. Dice el artículo 9, son obligaciones generales de las instituciones de seguridad pública en el uso de la fuerza por sus elementos las siguientes. Fracción 9ª, emitir directrices para que en los casos de detenidos se impida la alteración, destrucción o desaparición de la evidencia, atendiendo las disposiciones relativas al tratamiento de la cadena de custodia prevista en la legislación procesal penal aplicable. Me parece que a la que se refirió el señor ministro es la 11. Y digo la 11. Establecer ejes y acciones para evitar el trato cruel y o degradante y la tortura relacionada con el uso de la fuerza por sus elementos. De manera entonces, señor presidente, que a discusión, si usted así lo considera pertinente, serían tanto la fracción 11ª del artículo 9º, en tanto se refiere a un tema de trato cruel y degradante, y el 27 por extensión de la falta de competencia para regular cualquier aspecto relacionado con los centros de reclusión. Gracias. Señora ministra Piña. Sí, nada más una aclaración.
el artículo 40 se va a expulsar en su totalidad o en la parte normativa donde dice, sin embargo, podrá usarse como primera opción siempre que se cumpla. Que el proyecto propone la invalidez total, creo que nada más propone la invalidez, sin embargo, podrá usarse. Señor ministro Cosío. Sí, es que ya tenemos 3 asuntos ya diferentes, ¿no? Yo creo que sí, ya se está juntando aquí la inconstitucionalidad. A ver, yo en caso del artículo 27 creo que sí es un tema estrictamente competencial, yo con ese estaría a favor. Está el segundo problema de la fracción 1ª del artículo 9 a la que se refirió el señor ministro Gutiérrez, y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es esta. Cuando dice establecer ejes de acciones para evitar el trato cruel y o degradante y la tortura relacionada con el uso de la fuerza por sus elementos, ¿está legislando sobre el tema de tortura, que desde luego es competencia exclusiva de la Federación, o no está legislando sobre el tema de tortura? Creo que no está legislando sobre el tema de la tortura, no está estableciendo modalidades, condiciones, etcétera, ni de sanción, simplemente está estableciendo unas directrices. Creo que el problema es importante, porque si fuera así, todo, absolutamente todo lo que se estableciera sobre tortura tendría que ser federal, no podría haber ningún elemento adicional, etcétera. Entonces creo que es un problema importante a discutir. Y el último, el de la señora ministra Piña, yo creo que valdría la pena esperar para que ella nos dijera cuál es la porción sobre la duda que tendría. Creo que eso ordenaría la discusión, señor presidente. Yo estoy a favor de la extensión del 27, creo que no procede la extensión de la fracción 1ª del 9, y del 40 esperaría a ver el tema. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Lainez. Exactamente en los mismos términos del ministro Cosío, de acuerdo con el 27, pero yo creo que estas obligaciones generales que tienen las fuerzas públicas, tanto en la 9 como en la 11, no significa legislar en materia de tortura. Y digo, me parece a mí que impedir solo porque se menciona la palabra tortura, digo, tendríamos que llegar al absurdo que nos dice el ministro, donde se mencione tortura, hay que quitar la fracción, y yo creo que el encabezado es muy claro, dice son obligaciones generales, y esto pues no hace que se actualice la inconstitucionalidad. Gracias, señor ministro. Señor ministro ponente. Sí, señor ministro presidente. Por lo que hace a la primera de las disposiciones en las que se busca un efecto extensivo, yo también estoy de acuerdo. Creo que hay necesidad de invalidar por las mismas razones de incompetencia, no así en lo que hace a la fracción 11ª del artículo 9. Y por lo que hace a la duda que nos manifiesta la señora ministra Piña Hernández, debo yo aclarar, como lo establece el propio proyecto, la hoja 108 del proyecto original, 109 del que se ha ido agregando, dice con toda claridad que para efectos de la invalidez en el artículo 40, lo único que se quita es en el caso de que las manifestaciones desde un inicio se tornen violentas, perdón, no es este, sin embargo dice, podrá usarse como primera opción siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establece esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Esta fue precisamente la razón que se invocó para poder invalidar esta disposición. Esto es, el artículo 40 permanece, sin embargo, se quita esta última expresión. Señora ministra Piña. Ya en virtud de que el ministro ponente aclaró mi duda previamente a tomar la votación de los artículos que se habían precisado por el señor ministro Cosío, yo estaría por la invalidez total del artículo 40, pues precisamente la razón de ser de ese artículo, la justificación es lo que estamos declarando inválido. Entonces, el quitar la última parte y dejar únicamente vivo el uso de la fuerza es el último recurso, no tendría razón de ser, porque la justificación es, sin embargo, podrá usarse. Y la razón por la que nosotros declaramos inconstitucional el artículo es esa
esa justificación para el uso. Entonces yo iría por la invalidez total del artículo 40. Señor ministro Pérez Dayán. Tomo en consideración lo expresado por la señora ministra Piña. Lo cierto es que el artículo ya fue examinado, votado, y en esa medida se consideró que la parte que se quitaba del artículo era, sin embargo, podrá usarse como primera opción siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establecen esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Esto es, el artículo 40, en la discusión correspondiente, fue votado bajo esta perspectiva para efecto de que quedara artículo 40, el uso de la fuerza es el último recurso, punto. Señora ministra Nomás Piña. para aclarar, yo voté por la invalidez del artículo, entonces en esos mismos términos me sostengo. Invalidez del artículo 40. Gracias. Bien. Con estas aclaraciones, señor ministro Gracias, señor Saldívar. presidente. Yo quiero justificar mi voto. Voy a votar por la extensión del artículo 27, y en lo demás del capítulo yo prefiero votar en contra porque tuve muchas diferencias con el proyecto y no quisiera incurrir en alguna contradicción. Sí voto por la extensión porque me parece que ahí mi voto es necesario. En lo demás que se plantea, pues realmente simplemente traducir la votación que ya se dio a este apartado. Sí creo que se debe incluir el 27, creo que el otro precepto que se invocó por el ministro Gutiérrez no debería de invalidarse por las mismas razones. Coincido con lo que se ha dicho aquí. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Vamos entonces a tomar la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto modificado y anuncio voto concurrente. Señor ministro Cosío. Exactamente los mismos términos. Señor ministro Luna Ramos. Yo estoy a favor del proyecto, nada más en lo que se refiere pues, al artículo 40, pero yo estaría con lo propuesto por la ministra Piña en que se invalide en su totalidad. Y estoy en contra de la invalidez por extensión del 27 y también en contra de la invalidez por extensión del 9 fracción 11. Señor Saldívar Ledo de la Rea. Yo estoy exclusivamente a favor de la extensión del artículo 27 y en lo demás votaré en contra de este apartado. No porque esté necesariamente en contra de lo que se plantea, sino como ya expresé, para efecto de no incurrir en alguna contradicción con mis votaciones anteriores. Señor ministro Piña Hernández. Yo estaría en contra de este apartado por las mismas razones del ministro Arturo Saldívar, tomando en consideración que si lo que se está estableciendo, que es con relación al artículo 40, nada más se va a eliminar esa porción, yo estaría en contra de esta parte, y por las mismas razones de la ministra Luna Ramos, también yo estaría en contra de la extensión del artículo 9, fracción décima primera, y del que mencionaron, y del 27 de la Ley de Uso de Armas de Fuego. Gracias. Señor ministro Medina Mora. Por la invalidez de todos los preceptos, por la razón expresada en mi primera intervención. Señor ministro Lainez. Extensión al 27. Señor ministro Pérez de Eva. Invalidez del 27 por extensión de efectos. Señor ministro presidente Ariel Morales. Yo estoy por la invalidez del 27, pero también del 9 fracción 11º. Señor ministro presidente, me permito informarle que por lo que se refiere a la extensión de invalidez respecto al artículo 27 existe una mayoría de 8 votos. Y por lo que se refiere al artículo 9 fracción 11ª, Ya. Señora ministra. Son 7 7, votos, perdón. son 7 votos, porque yo voté en contra. Bueno, creo que la ministra Yo Piña también voté en también. contra. Sí, son 7 votos por la invalidez no, del son 27. sí, 7. Por el 9 fracción 11ª no se alcanza tampoco la votación votación de calificada. 8. Y hay voto en contra del resto de la propuesta de este considerando del señor ministro Saldívar Ledo de la Rea, de la señora ministra Piña Hernández y también la señora ministra Luna Ramos precisó lo conducente. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro. Solo para aclarar el voto en contra, en realidad el proyecto no propone ninguna extensión, fueron sugerencias que surgieron, Sí. de suerte que votar en contra
considerando... Más que votar en contra de un proyecto es no considerar Extensión. Exacto, que se diera la extensión de invalidez a esas normas. Señora ministra Piña. En ese caso podría coincidir, pero la extensión, pero en cuanto a la porción normativa que se está declarando nula, yo sí voy en contra del proyecto, porque yo voy por la invalidez total del 40. Sí. Señor ministro Saldívar. Nada más para aclarar, debido a la réplica del ministro ponente. A ver, yo voté por la extensión porque en ese caso mi voto sería importante eventualmente para alcanzar una mayoría calificada. En los otros aspectos hubo varios artículos que yo planteé que tendrían que ser inválidos en donde no se alcanzó la mayoría calificada. Consecuentemente, creo que incurriría en una contradicción. Otra cosa serán los resolutivos. Los resolutivos, en cuanto reflejen lo que se votó, estaré de acuerdo, pero esa es la razón por la que voté en contra de los efectos. Gracias. Bien, pues con esas aclaraciones, de cualquier modo, solo se alcanza mayoría de 7 votos en uno de los preceptos, lo cual no da para declarar la invalidez, de tal modo que queda en esos aspectos desestimadas las propuestas, porque en alguna manera la mayoría fueron propuestas. No hay la extensión de las disposiciones que se proponían ni en el proyecto ni en las propuestas de los señores ministros. Continuamos ahora con los resolutivos, señor secretario. Sí, señor. Primero, son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad 27/2016 y 28/2016, promovidas respectivamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Segundo, se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 25/2016, promovida por los integrantes de la 59 Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, respecto de los actos impugnados en esta. Tercero, se desestima la presente acción de inconstitucionalidad respecto a la impugnación de los artículos 3º, fracciones segunda, quinta y 12ª, 12, fracción segunda, inciso B, 14, 15, 19, fracción séptima, 33, fracción segunda y 34, fracciones segunda y cuarta, de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, publicada en el periódico oficial de esa entidad federativa el 18 de marzo de 2016. Cuarto, se reconoce la validez de los artículos 3º, fracción tercera, 16 y 39 de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, publicada en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 18 de marzo de 2016. Quinto, son infundadas las omisiones legislativas consistentes en la ausencia de sanciones para el caso del uso indebido de la fuerza y de salvaguardas necesarias para la capacitación de los miembros de las instituciones de seguridad pública atribuidas a la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, publicada en el periódico oficial del Estado de México el 18 de marzo de 2016. Sexto, se declara la invalidez de los artículos 12, fracción tercera, incisos A y B, 24, 25, 26 y 40 en la porción normativa. Sin embargo, podrá usarse como primera opción siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establecen esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, todos de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México en los términos precisados en el último considerando la presente ejecutoria. Y séptimo, las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado Libre y Soberano de México. Octavo, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, así como el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. A su consideración los resolutivos, señoras y señores ministros. No hay observaciones. Se aprueban en votación económica. Queda con esto entonces resuelto en los términos de los resolutivos que se han dado lectura la acción de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016, 28/2016. Antes de levantar la sesión, quiero señalar a ustedes que la ausencia de los señores ministros Franco y del señor ministro Pardo se deben, la del señor ministro Franco porque fue intervenido, tuvo una operación necesaria en beneficio de su salud y podrá estar ausente quizá un par de semanas, probablemente 3, esperemos que antes se reincorpore con nosotros, y el señor ministro Pardo está en una comisión oficial. Se levanta la sesión y los convoco a la próxima sesión que tendrá lugar de inmediato
en este salón una vez que se desaloje, la sesión privada y la sesión pública ordinaria mañana, martes, a la hora acostumbrada en este recinto. Señor ministro, ¿alguna palabra? Por No, favor? solamente que antes de cerrar esta sesión quería perdón. hacer un reconocimiento del proyecto que presentó el ministro Pérez Dayán. Me parece que es una materia novedosa, de una extrema complejidad, y me parece que las reflexiones que se han hecho a lo largo del proyecto, aun cuando no necesariamente coincidiremos con ellas, son muy valiosas y muy agradecibles. Gracias, presidente. Gracias, señor. Entonces, procedamos. Ya se levantó la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno analiza el proyecto correspondiente al estudio de estas acciones de inconstitucionalidad 25, 27 y 28 diagonal 2016 acumuladas, y el estudio que se planteó en esta sesión ordinaria de los puntos cuarto, quinto, sexto y séptimo del proyecto, con los resultados siguientes: la situación de declarar la invalidez, la inconstitucionalidad del artículo 12, fracción tercera, incisos A y B de la ley que regula el uso de la fuerza pública en la entidad federativa Estado de México, por la definición que realizan tanto de tortura como de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el contexto de este artículo 12, fracción tercera, incisos A y B. El segundo elemento, en el quinto punto que estudió el Pleno, determina la invalidez de los artículos 24, 25 y 26 de la ley a que nos estamos refiriendo, esto con relación a una figura importante, la situación del uso de la fuerza pública en los centros de prevención y reinserción social de adolescentes. Con la figura de adolescentes fue el punto fundamental del estudio, que determina la invalidez de estos artículos 24, 25 y 26 de la ley que regula el uso de la fuerza pública en la entidad federativa Estado de México. También se planteó el estudio de los puntos sexto y séptimo del proyecto, relativos en el caso a la ausencia de sanciones en lo que corresponde a la ley de esta entidad federativa, y también el punto correspondiente a la ausencia del marco normativo de capacitación, esto en el punto séptimo. En ambos puntos se determina que no existe una omisión legislativa, y precisamente ese es el resolutivo en estos dos apartados. Esto estudia el Pleno y resuelve en esta sesión ordinaria. Y también un punto importante a destacar respecto de la invalidez del artículo 40, que en su momento fue tratado por el Pleno y determina que no se puede usar la fuerza pública como primera opción. Este ha sido el estudio de esta ley que regula el uso de la fuerza pública en la entidad federativa Estado de México en diversas sesiones por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la determinación de la invalidez de estos tres grandes apartados a que nos hemos referido: la invalidez del artículo 12, fracción tercera, incisos A y B, también los artículos 24, 25 y 26 y el artículo 40 de la ley. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación